Se acabó el Mundial de Qatar 2022 y mientras muchos lloran, otros ven oportunidades. Arranca el Sudamericano Sub-20 y estos son los 3 mejores jugadores por país. Hola, yo soy Ototo y como sabemos, este año se juega la Sub-20 en suelo colombiano. El último torneo fue allá por el año 2019 en Chile, pero por pandemia se eliminó la versión del 2021. 4 años después el continente es testigo de un torneo en donde pueden estar las figuras del futuro y por qué no los jugadores actuales de sus selecciones. Tengo que decir que estos jugadores son los mejores bajo mi punto de vista y de lo que he podido ver este último tiempo. He estado analizando mucho tiempo a estos jugadores, así que suelto mi opinión, pero ojo, es la mía. Si tienes tú a tus jugadores, pues déjalo en los comentarios. El grupo A está compuesto en este caso por Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay y Perú. En el caso de Colombia tenemos a 3 jugadores, a Daniel Luna, Juan David Fuentes y John Hader Durán. Para el primer futbolista tenemos que decir que es un jugador de Deportivo Cali, un mediocentro ofensivo del equipo colombiano y de la selección de su país, un jugador con una buena técnica y que en este campeonato sudamericano sub-20 puede ser de vitrina para poder consolidarse y llegar a un nuevo equipo. Por el lado de Fuentes, es otro de los jugadores más destacados de la selección de Colombia, jugador actual del Barcelona Athletic, extremo de buen drible y con uso de su pierna izquierda. Según lo que puedo leer de las personas que están en Colombia, es que es un jugador que destaca en su club y que en un futuro podría llenarle los ojos a Xavi Hernández. Definitivamente es un jugador de calidad que le puede servir a Colombia. Y por último, terminando en el lado colombiano, tenemos que hablar de Durán, que es la estrella del equipo y una de las máximas promesas del torneo, delantero centro de la selección colombiana, que incluso fue convocado por Néstor Lorenzo a la selección mayor. Actualmente juega en Estados Unidos en el Chicago Fire y en su última temporada fue el 9 titular del equipo a pesar de su corta edad. Fue tentado por grandes equipos del fútbol europeo y quién sabe si este campeonato lo revaloriza. Ahora tenemos que hablar de una de las selecciones que se ha potenciado muy bien con los juveniles y es la selección argentina, que para este torneo se quedaron fuera jugadores muy importantes del fútbol europeo, pero que de igual forma en su torneo local o los clubes que los ceden tienen jugadores interesantes. Los jugadores que encontramos para esta selección son Máximo Perrone, Alejo Vélez y Facundo Buonanotte. Máximo Perrone es uno de los futbolistas más importantes, un volante de primera línea con mucho juego y que el Manchester City puso ojo en él. Fue uno de los jugadores más destacados del Vélez Sarsfield en la Liga Argentina y por su edad también jugó muy bien la última Copa Libertadores en donde el Vélez llegó a semifinales. Es una de las joyas del fútbol argentino y uno de los jugadores más destacados del torneo sin ninguna duda. Por el lado de Alejo Vélez, es otro de los delanteros centros escogidos por Mascherano para estar en la delantera, jugador del Rosario Central que en la última temporada fue muy importante en el cuadro canalla, además que hizo goles muy importantes. En ese mismo equipo estaba Facundo Buonanotte, que fue transferido al Brighton, el jugador más importante para mí de la selección argentina sub-20, mediocentro ofensivo con muy buen drible, una de las más grandes promesas de este torneo y sobre todo de la selección argentina. Algunos osados en su país lo comparan con Messi. Argentina en ese sudamericano es cosa seria con el equipo que tiene. Pero con esto pasamos a la selección en mi consideración que la tiene un poco más fuerte por la jerarquía de sus jugadores, que es Brasil, que en esta oportunidad para este campeonato tiene a Kayky, Andrei Santos y Endrick. Kayky es uno de los centrales más jóvenes y destacados de este torneo, fichado recientemente por el Almería tras su salida del Santos, futuro central de la selección brasileña, típico central brasileño con un buen juego corto y rápido para las anticipaciones. Por otra parte, un jugador en el mediocampo importantísimo, no solo de este campeonato sino a nivel mundial, sobre todo por la edad que tiene, es Andrei Santos, uno de los mejores volantes del mundo en esa edad en la actualidad, fichado recientemente por el Chelsea, ex jugador del Vasco da Gama. Un jugador con un buen pase, conducción del balón y posicionamiento en el campo, sobre todo quitando los balones, de los jugadores más importantes e interesantes del torneo que hay que ver. Y por último, el jugador más valioso del campeonato, que es Endrick. No está asegurado su participación, pero tampoco está descartado. De lejos el mejor jugador del torneo y pronto puede ser de los mejores jugadores del mundo. Fichado recientemente por el Real Madrid, un delantero brasileño con mucha habilidad. Es un futbolista muy completo, goleador, dribleador, tiene la fantasía brasileña que los caracteriza, un buen cabezazo y sobre todo un buen tiro. E incluso roba edad porque tiene 16 años recién. No está confirmada su participación, pero al Real Madrid le convendría mucho que su jugador llegue a jugar este torneo para ver el desenvolvimiento de su futbolista. Pasando a las 2 últimas selecciones del grupo A, tenemos que mencionar a la selección de Paraguay, que en esta oportunidad los 3 muy buenos jugadores que puede encontrar son Diego Gómez, Fernando Velar y Alan Wick. Para el Diego Gómez, que ya jugó en la selección mayor incluso, es un jugador de Libertad de Paraguay, volante con buena llegada al área y buen cabeceo, uno de los baluartes en la selección de Paraguay sub-20. Por otro lado tenemos a Fernando Velar, que es uno de los jugadores más destacados de Paraguay y además con mucha experiencia a pesar de su corta edad. Fue el primer futbolista en anotar un gol en primera división con 14
años y sobre todo en un clásico. Es zurdo, rápido, muy hábil en la definición, de los mejores jugadores tranquilamente de Paraguay y que puede sorprender a más de uno. El Pachuca será su nuevo destino a pesar de que varios clubes se lo estuvieron peleando. Por último tenemos que mencionar a Alan Wick, uno de los goleadores históricos de las divisiones inferiores de Paraguay y sobre todo del Olimpia. Un jugador con buen disparo y cabeceo, que puede sorprender en este campeonato sudamericano, que sobre todo se basa en eso, en sorpresas. Es uno de los delanteros que puede llevar Paraguay para este torneo. Y bueno, cerrando el grupo A tenemos que hablar de Perú, la selección que ha estado muy cerca de ir al mundial muchas veces pero que nunca ha podido lograr. Para esta oportunidad cuenta con jugadores un poco interesantes, pero vamos a ver cómo se desenvuelven. Cluiver Aguilar, Catriel Cabellos y Juan Pablo Goicoechea. Por el lado de Cluiver Aguilar es uno de los jugadores con mayor potencial en la selección peruana. Debutó muy joven en Alianza Lima y fue transferido al grupo City para ser cedido al Lommel, donde sigue actualmente. Un jugador muy físico y que si recupera su nivel puede ser de los mejores del torneo. Por otro lado, un jugador sensación, Catriel Cabellos, argento peruano, mediocentro del Racing de Argentina y con un buen potencial. Incluso medios argentinos mencionan que ha llenado los ojos a Fernando Gago, que es el actual entrenador. De los mejores de la selección y de los más destacados. Uno de los pocos jugadores con los cuales Perú se ilusiona para poder tentar la clasificación a Indonesia. Y por último, Juan Pablo Goicoechea, de los mejores delanteros juveniles de la selección peruana, por no decir el mejor, roba categoría, es fuerte, rápido, tiene buena definición. Jugador de Alianza Lima que en un futuro puede ser de los más destacados en Perú. Hace tiempo no salía en Perú un delantero como Goicoechea que causa expectativa en un país que en el puesto de delanteros es de lo que de más carece. Hola, si te quedaste hasta aquí te agradezco, pero más te agradecería que te suscribieses a mi canal porque más del 98% no está suscrito. Sígueme en mis redes sociales que están apareciendo en la pantalla y sin más, seguimos con el video. Dejando de lado el grupo A, que es el denominado grupo de la muerte, pasamos al B, que tiene selecciones un tanto interesantes por el nivel casi equiparado que tiene: Ecuador, Uruguay, Venezuela, Chile y Bolivia. Empezamos hablando de Ecuador, que es el actual campeón del torneo sub-20. Para esta oportunidad los tres jugadores que pudimos encontrar con mucho potencial son Patrick Mercado, Gilmar Napa y Patrickson Delgado. Patrick Mercado es un jugador muy interesante en el fútbol sudamericano, volante ofensivo con buena llegada al área y con mucha técnica en sus pies. Ha jugado partidos con Independiente del Valle y en esta selección puede ser uno de los encargados de llevar a su selección al bicampeonato. Por otro lado tenemos que hablar del arquero del Emelec y quien dicen que es una buena opción para el arco ecuatoriano en un futuro. Con un buen posicionamiento en el arco, Napa tiene mucho potencial, además es bueno en las salidas para cerrar los jugadores. Jugó algunos partidos con el Lorense hasta su llegada al Emelec. Y por último, una de las joyas ecuatorianas es el pivot del Ajax, Patrickson Delgado. Si hay un equipo que toma en realidad en cuenta las cualidades antes de llamar o contratar a un futbolista es el Ajax, y si lo han contratado es por algo. Típico jugador de biotipo europeo, con buen pase, anticipación, técnica al momento de salir jugando. Es un pivot muy bueno, es uno de los grandes jugadores de Ecuador hacia el futuro. Dejando el Ecuador tenemos que hablar de Uruguay, una selección que en los campeonatos sub-20 acostumbra a hacer buenas participaciones. En esta oportunidad muestran a jugadores como Juan Cruz de los Santos, Álvaro Rodríguez y Fabricio Díaz. Juan Cruz de los Santos es un futbolista actual River Plate de Uruguay, que en muchos partidos en primera división jugó desde el arranque. Juega de extremo en la selección y en su equipo y es un futbolista muy interesante porque está llegando consolidado. Por otro lado tenemos al delantero del Real Madrid Castilla, que hace unos días debutó por la Copa del Rey. Un delantero que muchos comparan con Haaland, titular en el Real Madrid Castilla, y es uno que pudieron convencer desde la dirigencia de Uruguay para jugar el Sudamericano Sub-20. Todavía no ha podido jugar con ellos, pero es casi confirmado que va a estar en la selección. En Uruguay muchos esperan que sea como el fenómeno Valverde. Por último tendremos que hablar de Fabricio Díaz, el capitán de la selección Sub-20 de Uruguay. Hay que ser bueno para ser capitán de una selección que por lo general en ese puesto pide muchas cosas. Volante del Liverpool de Uruguay, jugador con muchísima experiencia pese a su corta edad, un box to box con mucho juego y dinámica. Lo más importante que tiene es la comprensión del juego, de los mejores jugadores del torneo, y eso salvo que seas uruguayo, que es normal que no sepas esto. Para mí, junto con Andrés Santos, es de los mejores volantes juveniles del mundo. Pasamos a la selección de Venezuela, que muchos nos quedamos con la imagen de hace unos años con la selección dorada del 2017 que llegó hasta una final. Para este punto Venezuela llega con jugadores no con tanto cartel, pero sí con muchísima experiencia y sobre todo en la selección mayor. Gerson Chacón, Andrés Miki Romero y Telasco Segovia. Gerson Chacón, jugador del Deportivo Táchira, juega en la posición de extremo y ya empieza a ser una realidad en su país. Talento y experiencia y uno de los jugadores más importantes de la selección sub-20 de Venezuela. Y además jugó con la selección mayor unos cuantos partidos. Ha jugado también Libertadores y Sudamericana. Un jugador sub-20 muy completo y muy interesante para el torneo. Por el lado de Romero tenemos que hablar de un volante de primera línea del Monaga, con mucha experiencia liguera y de selección. Muy joven para la experiencia que tiene. Tiene buena ubicación defensiva y la recuperación de pases es acertada. Y por último, el
mediocentro ofensivo del Sampdoria Italia, Telasco Segovia, que tiene experiencia en las selecciones juveniles de Venezuela y es una de las joyas de ese país. A comparación de otros países, Venezuela convoca jugadores con muchísima experiencia, no solo en la selección juvenil sino en la mayor, y que eso puede ser lo diferencial que haga que lleguen a jugar el mundial. Y con eso pasamos a las dos últimas selecciones, Chile y Bolivia. Por el lado de los chilenos tenemos que hablar de que tienen un equipo muy pero muy bueno. Incluso ellos piensan en clasificar al mundial de la categoría. Y no es nada descabellado pensar en eso. Para mí los tres jugadores con mayor potencial en la selección son Vicente Conelli, Darío Osorio y Lucas Asadi. Vicente Conelli es el delantero de la Unión Española con mucha experiencia en su equipo y además es un goleador. Buen delantero con un buen juego de desmarque, un delantero que sirve para desfogar al equipo en los momentos de presión y además tiene buena técnica. No es ese típico delantero 9 que está en el área y se queda allí, uno de los delanteros más serios del torneo. Por otro lado tenemos que hablar de Osorio, uno de los jugadores de la selección chilena y de quien dicen que pronto ya estará para la selección mayor. Es un extremo que juega en la U de Chile, que tuvo 7 goles la temporada pasada y que además de eso es muy joven. Ha sido tanteado por grandes equipos del fútbol europeo, aunque lo más probable es que se termine yendo después del Sudamericano. Tiene mucha experiencia a pesar de su corta edad. Y otro jugador que también juega en la U de Chile es Lucas Asadi, volante ofensivo de ese equipo, que también es un jugador muy interesante y lo vocean en Europa. Buen dribbling y 1 contra 1. Tranquilamente top 3 de los mejores jugadores del campeonato en esa posición. Y por último tenemos que hablar de la selección boliviana, que para algunos podría ser considerada la peor selección en cuanto a formación de fútbol de Sudamérica, pero en esta oportunidad llevan a jugadores recontra interesantes: Eduardo Álvarez, Fernando Nava y Miguel Tercero. Eduardo Álvarez es el defensor central del Bolívar y con muchos partidos pese a su corta edad, importante para ese tipo de torneos. Fernando Nava, un jugador del Atlético Paranaense de Brasil que se desempeña en la posición de extremo derecho. Y por último, un jugador sensación del país y que puede serlo en un futuro en el continente, Terceros, joya del fútbol boliviano y una de las principales promesas del Santos de Brasil, al cual han tasado en $100 millones en su cláusula de rescisión. Juega en la posición de mediocentro ofensivo y puede ser tranquilamente de los mejores jugadores del torneo, pese a que no tiene el cartel de muchísimos más jugadores. En esta oportunidad Bolivia lleva una selección muy calificada para el torneo. Y bueno, este fue un video en donde hablé de los 3 principales jugadores que en mi opinión son los de mayores potencial en cada selección que va a participar el Sudamericano Sub-20. Si te gustó el video, por favor dale like, que me serviría a mí para que YouTube siga recomendando mis videos y que llegue a muchísimo más gente. Suscríbete y prende la campana de notificaciones para los próximos videos que se vienen. No te olvides de que ya se vienen los octavos de final de mi mundial de peleas con los jugadores que participaron en el mundial, que cada vez está más interesante. Yo soy Ototo y ahora volvemos con más fuerza.